Shalom. Vamos a continuar con el estudio de la introducción a la Kabbalah. Y vamos a hablar ahora dentro del tema es la esencia de la sabiduría de la Torah. El subtema es la multiplicidad de Partzufim, Sefirot y Olamot, mundos, que son algunas características y definiciones que van a tener precisamente la esencia de la sabiduría de la Torah. Leemos y dice: sin embargo, de acuerdo a lo dicho, surge una pregunta, ya que la sabiduría no tiene más que una sola clara y especial función. Si es así, ¿cuál es el asunto de la multiplicidad de Parsufim, Sefirot y todas las conexiones permutables, las cuales son tan abundantes en los libros de Torah? En efecto, si tomases algún cuerpo de un pequeño animal, cuya única tarea no es sino nutrirse a sí mismo, para que pueda existir en este mundo por el tiempo suficiente para engendrar y propagar su especie, verás y encontrarás en él una estructura compleja de millones de fibras y tendones, como lo han descubierto fisiólogos y anatomistas. Y más de 1 millón hay allí, que aún no han sido conocidas por la humanidad. Y de aquí podrás concluir con cuántos tipos de variedades de asuntos y canales que necesitan conectarse con el fin de lograr y revelar aquella meta sublime. Habíamos mencionado en la porción anterior, en la clase anterior, acerca de la importancia de ciertos hombres dotados de parte del cielo, como Abraham, ese es Abraham, es así, Abraham. Y luego también estaba Jacob, Jacob, y acerca de estos hombres quienes son enviados por parte del cielo y que van a simbolizar a todos los que nosotros en generación tenemos un comportamiento semejante a Abraham y a Jacob, ¿ya? Tenemos entonces bastante similitud entre estas personas, estos personajes y lo que nosotros debemos de alcanzar como comportamiento. Ahora, todo lo que ocurre para que nosotros podamos conocer acerca de lo que dice la Torah. Por ejemplo, nosotros sabemos que la Torah tiene muchos mitzvot, ¿ya? Tiene muchos mitzvot. Y de esos mitzvot existe el número de 613, aun cuando la Torah en realidad es una sola y tiene un solo mandamiento. Es decir, un solo mandamiento está conformado por 613 partes. Un solo mandamiento está conformado por 613 partes. Cuando uno cumple todas estas partes, entonces ha cumplido con toda la Torah. O sea, los mitzvot es la fragmentación de la Torah. Y esto es uno solo, esto es un solo cuerpo, es uno solo. Así suceden todas las existencias que se encuentran en este mundo. Son una sola, pero está fraccionada. Es una sola, pero está fraccionada. La Torah está fraccionada en 613 mitzvot, como te decíamos. Un solo cuerpo está fraccionado. Un cuerpo humano, un cuerpo animal, un cuerpo mineral, todo está fraccionado. Pero todo esto trabaja en conjunto para formar la unidad, lo mismo que esto es la unidad. El todo, estas partes son la unidad. Entonces, cada una de las partes trabajan para la unidad. Así de igual manera, dice, nuestro cuerpo está conformado de muchas células. Pero todas estas células, las células del ojo, las células del brazo, las células del estómago,
Todas estas células trabajan con un mismo propósito, la persona. La persona, todas estas partes. La persona es todas estas partes. Sin embargo, para que podamos conocer cómo funcionamos, es necesario estudiar cada parte. Y una vez que nosotros conozcamos cada parte, todas y cada una de ellas, entonces podremos conocer a todo el individuo. ¿Correcto? Bien. El estudio es semejante. El estudio es semejante. El estudio consiste en varias partes. Por ejemplo, a nivel escolar. Está el kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad, el posgrado, algún estudio de investigación. Todo eso es tu educación profesional. Está dividido. El ir a la escuela es el 1, y también está dividido en física, química, matemáticas, biología. Y todo forma parte de una sola cosa. Entonces así son todos y cada uno. Nosotros necesitamos entender que nuestra vida misma, esta es la razón de por qué hay tantas divisiones como estamos leyendo, hay tantas Persufín, Sefirot, Yolamot, muchos mundos. Porque este mundo se dice que está construido de muchos mundos, en realidad es uno, pero está dividido en tantas partes. Una vez que nosotros conocemos que todo funciona así, vamos a tener éxito. Entonces, nosotros somos un individuo. Y nosotros fuimos niños, después fuimos adolescentes, jóvenes, adultos, llegaremos a ser viejos. Es parte de nuestra vida. Ahora, cuando tú logras vivir y disfrutar todas esas partes de tu vida, entonces se ha dicho que tú alcanzas la plenitud y te conoces. Es decir, tu vida no es nada más esta etapa en la que tú eres niño. Tu vida no nada más es aquí. Así que todas las cosas que a ti te ocurran no son el fin. Todavía te faltan muchas cosas que recorrer. Esta es la razón de por qué uno debe de saber que las cosas van pasando en nuestras vidas. Tú estás moviéndote de esta situación de infante, de niño, a adolescente, a donde está tu situación como bar mitzvah. Entonces, es una transición. Todo lo que te está ocurriendo aquí no es todo lo que te va a ocurrir. Todavía te ocurrirán más cosas hacia tu juventud, y te van a ocurrir más cosas hacia adulto y más cosas hacia anciano. Todo eso es lo que tú tienes que aprender a disfrutar. Esa es tu vida. No estás ubicado nada más aquí. Por lo tanto, tienes muchos años que vivir y muchas situaciones de acuerdo a tu etapa de vida que tú vas a vivir y disfrutar. Por lo tanto, no debes pensar que esta es la parte de toda tu vida. No es la parte de toda tu vida. Tú sientes que te están pasando muchas cosas aquí y que te pueden estar confundiendo, pero no te preocupes. El tiempo pasa, simple y sencillamente llegará la siguiente etapa y la siguiente etapa y la siguiente y la siguiente etapa. Así funciona la vida. Hoy es una situación que estás teniendo, pero debes de darte cuenta que no es toda tu vida. Todo lo que te está aconteciendo ahorita, los cambios, toda la forma de sentimientos que te están sucediendo, todo lo que físicamente está pasando con tu cuerpo, solamente es una etapa en la vida. Y una etapa debe ser considerada así. No es todo. No pienses que así vas a quedar estancado en este momento. De ninguna forma. Vas a seguir caminando hasta llegar a la edad adulta. Entonces te vas a conocer a ti mismo. Tú eres todo lo que te va a ocurrir desde niño, adolescente, joven, adulto y anciano. Tú eres todo lo que te ha de ocurrir. Por lo tanto, debes estar preparado y esperando. Y en este momento de tu vida debes estar aceptando que todavía falta mucho más por vivir y hay muchas cosas más adelante.
Eso es lo que tiene para nosotros. La razón de por qué hay tantos se expresa, aun cuando tenemos un solo mundo, una sola existencia, expresa la Torá que hay multiplicidad de mundos. En realidad es uno solo, sufriendo distintas etapas. Esto es lo que tiene el consejo de los principios de la Kabbalah para nosotros. Recuérdalo, todo, escuela, tu vida, tu cuerpo, todo está fraccionado en partes, y conocerlo todo es el propósito que se tiene con estos escritos. Bueno, nos vemos para la próxima. Shalom.